Este mensaje fue predicado el día 9 de febrero del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula La noción de la voluntad de Dios, parte 4. Si podemos ponernos de pie una vez más, vamos a cambiar de posición. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por esas alabanzas de Sión. Gracias por tus bendiciones, Señor. Y ahora que vamos a entrar en la palabra de Dios, te pedimos, Señor, que traigas la inspiración y el entendimiento. Usa este tiempo, Señor, usa esta mente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar? We've just been on a thought, the awareness of the will of God. Hemos continuado con ese tema de la noción de la voluntad de The Dios. awareness of the will of God. La noción de la voluntad de Dios. I'd like to finish that Me gustaría terminar con eso today. el día de hoy. The Lord is good. El Señor es bueno. We've been saying when God speaks, He can only speak in up-to-date terms. Ya hemos dicho anteriormente que cuando Dios habla, Él habla de una manera actualizada. And when we speak, that's all we can do. Y cuando nosotros hablamos también es lo único que podemos hacer. Speak in up-to-date terms. Hablamos en términos actualizados. But God goes further than that. Ahora Dios va más allá de eso. God speaks in prophetic terms. Dios habla también en términos proféticos. I find if you look at things, a lot of the human things, Yo me he dado cuenta que cuando usted observa algunas de las cosas humanas, you can listen to people talk and we can say, I know why he said that because he knows this. a veces cuando uno escucha a una persona hablar, uno dice, oh, yo sé por qué él o ella dijo tal cosa, es porque ellos saben esto o aquello. Or I know why he said that because he knows this other thing. Es porque ellos saben esta otra cosa. But when God knows the ending from the beginning, Cuando Dios ya sabe cuál es el final y Él lo ha sabido todo el tiempo, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, when he speaks in time, it has to reveal the future because cuando Él viene y nos habla a nuestro debido tiempo, eso nos revela el futuro, he knows everything. How many porque Él lo sabe todo. understand? ¿Cuántos entienden lo que quiero He decir? speaks in prophetic terms. Él también habla de una manera profética. He can't speak in any other terms because Él no puede hablar de ninguna otra he manera, knows everything. porque Él ya lo sabe todo. So when you look at how the scriptures are recorded, it's recorded because God knows all things. Entonces, de la manera en que las escrituras fueron grabadas en este libro, el Dios causó que ellas quedaran grabadas de esa manera, porque Él ya sabe todo. And I like what Billy Graham said. Billy Graham said, A mí me gusta una cosa que Billy Graham dijo. if God told us what he was up to, Si Dios nos dijera lo que Él está haciendo, we wouldn't believe it.
y las cosas que Él está por hacer en nuestra vida, nosotros no le creeríamos. So, we serve a God that knows all things, Nosotros servimos a un Dios que sabe todas las a cosas, God that knows infinitely the details of everything. So, un Dios que conoce infinitamente los detalles de todo lo que ocurre en este mundo. His word is recorded in such a way Entonces su palabra fue escrita de tal manera because he knows all things. porque Él ya sabía todas las cosas que iban a ocurrir. We've kind of finished at the 33rd verse of Matthew 13. Y la última vez nos quedamos en ese versículo 33 de Mateo 13. And a lot of us have been part of the Roman Catholic system. Muchos de nosotros fuimos parte de ese sistema católico romano And we know the power of that system. y sabemos cuál es el poder que ese sistema tiene. The parable records it is like a woman Aquí nos habla la Biblia, dice que es a través de esa parábola, dice que es como una mujer put leaven in 3 measures of meal que puso levadura en 3 diferentes medidas de harina until the whole was leavened. hasta que todo el pan, toda la masa, fue leudada. And those of us who were in Roman Catholicism, Y todos nosotros, los que fuimos parte de ese sistema católico romano, know what that system teaches, sabemos exactamente lo que ese sistema enseña know the darkness that's there. y conocemos cuál es la oscuridad que se encuentra en ese lugar. And of course, God was aware of all of that, Y por supuesto que Dios sabía todo eso, but God also had a plan to bring the body of Christ out of that dark system pero Dios también tenía un plan para sacar al cuerpo de Cristo fuera de esas tinieblas. and looking at it from the old Roman Empire system, the European. Y si lo vemos desde un punto de vista de ese sistema romano católico, Today is called the European system. desde un punto de vista europeo, así es como ellos le llaman el día de hoy. Roman Catholicism dominated everything, the Ese imperio católico romano, ellos dominaban todo, economics, the governmental part, dominaban esa parte del gobierno, la economía, of course the spiritual part. también la parte espiritual. And she has a lot of blood on her hands because Y ella tiene mucha sangre en sus manos of the dark ages and por causa de esas edades oscuras, because of the power she had. por causa de ese poder que ella tenía. But God's desire was to bring the body of Christ forward. Ahora el deseo de Dios era que el cuerpo de Cristo saliera y avanzara hacia adelante. Just like today, God desires to bring the body of Christ forward. Así como el día de hoy Dios desea que el cuerpo de Cristo continúe avanzando hacia adelante. Not spin our wheels forever, Que no se queden ellos ahí patinando sus llantas todo el tiempo, but bring it forward. sino que ellos continúen avanzando. So when you look at those parables, you can lay them right over the grace age from Y cuando leemos estas parábolas, sabemos que ellas aplican a esta edad de la gracia. whether you look from 33 AD or 56 AD, Ya sea que usted las aplique a ellas desde el año 33 después de Cristo o el año 56, right up until the week of Daniel, todo eso aplica hasta que venga esa última semana de Daniel. the scripture gives us a profile of what the plan of God is. Las escrituras nos muestran un perfil de cuál es el plan de Dios en todo esto. So moving through time, coming out of Roman Catholicism,
Entonces, avanzando un poco en el tiempo, después de salir de ese sistema católico romano, we'll pick it up in verse 44. entonces ahí ya podemos empezar a leer en el versículo 44 de Mateo 13. Before I go there, Ahora, antes de ir para allá, after Jesus gives the parable of the woman, después de que Jesús entregó esta parábola de la mujer, he kind of explains a few things. él explica unas cuantas cosas Verse 37, he that y podemos ver esto en el versículo 37. soweth the good seed is the Son of Man, and you have to include the early apostles with that. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y ese versículo allí incluye a los apóstoles que estuvieron con Jesús durante esa primera edad. The field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. And the scripture records that. And Ve, y las escrituras, eso quedó grabado ahí en las escrituras. we won't comment. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. Versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Actually, the harvest is at the end of Laodicea. Y también sabemos que esa siega ocurre al final de la edad de la Odisea. It's recorded end of the world, but really you have to Aquí dice, es el fin del siglo, o en inglés dice el fin del mundo. put it at the end of Laodicea. Pero yo lo estoy aclarando diciendo que eso ocurre al final de la edad de la Odisea. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be at the end of this world. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo o de este siglo. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend and them which do iniquity. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. En inglés dice a todos los que ofenden en lugar de tropiezo. God is recording that Dios dejó grabadas estas palabras because there has to be a fulfillment to it. porque tiene que venir un momento cuando esto se va a cumplir. I've said many times, God doesn't speak any idle words. We say Ya les he dicho anteriormente, Dios no deja ningún tipo de palabra ociosa que no tiene sentido aquí en la a Biblia. lot of things humanly. ¿Ve? Él ha dicho muchas cosas That humanamente doesn't mean too o relacionadas con la humanidad. much. Sometimes it's not that accurate. God can't do that. Nosotros como humanos a veces hablamos de esa manera, pero Dios no puede hablar de esa manera. He speaks in absolute terms, Él siempre habla en términos absolutos, totally accurate. completamente certeros. So the scriptures are recorded that way. ¿Ve? Y las escrituras quedaron grabadas de esa manera. Let's just go down to verse 44. Coming out of Ahora quiero que vayamos allá al versículo 44. the Dark Age period, Roman Catholicism. Esto fue cuando estaban saliendo esas personas de el catolicismo romano, del tiempo de las edades oscuras. Verse 44, again, the kingdom of heaven is likened unto treasure. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, In a field, the which when a man hath found, he hideth. el cual, cuando un hombre halla, lo esconde de nuevo. And it's remarkable that that is recorded that way.
Es bastante impresionante que esto quedó grabado de esa manera. When a man has found, he hideth. Why does he hide? Dice que cuando él encontró ese tesoro, él fue y lo escondió otra vez. ¿Por qué lo escondería otra vez? And you have to look at the man that actually received this. Y usted tiene que verlo de la manera en que este hombre recibió esta palabra. And we know it was Martin Luther Y sabemos que ese hombre fue Martín Lutero, received this treasure, which is el cual recibió ese the tesoro. just shall live by faith. Y me estoy refiriendo a esa escritura que dice que el justo vivirá por la fe. I'm just saying a lot of things that we already know. Solamente estoy diciendo muchas cosas que ya sabemos. But I understand in history when God spoke to Martin Luther, the Y sabemos a través de la historia que cuando Dios le habló a Martín Lutero, just shall live by faith, a través de esa escritura que dice el justo vivirá por la fe, he put himself aside and él se tuvo que hacer a sí mismo a un lado. search the scriptures Y luego él se puso a escudriñar las to escrituras know really what he was hearing para entender realmente qué era lo que estaba and what escuchando he was believing y qué era lo que estaba was creyendo, accurate. para asegurarse que eso que él estaba creyendo era algo correcto. So the scripture records that he hideth, and that's what he did. Ve, entonces aquí la escritura nos dice que cuando él encontró ese tesoro, él fue y lo escondió, y eso fue exactamente lo que Martín Lutero hizo. Kind of set himself aside, Ve, él primero tomó un tiempo para sí mismo, para asegurarse que lo que estaba escuchando era correcto, and then he comes out. pero luego él regresó. What a bold move. Qué movimiento tan impresionante o tan valiente. What Martin Luther did, he had to have a revelation Lo que Martín Lutero hizo, usted sabe, él entendió que necesitaba tener esa revelación. of the will of God to take what he did Y lo que él hizo en aquel tiempo, las agallas que él tuvo para hacer eso, the criticisms, the para pararse allí y recibir todas esas críticas, call them theses, he usted sabe, él clavó esas tesis, nailed it to the church and las clavó en la puerta de esa iglesia, Wittenberg, Germany. What allá en Wittenberg, en Alemania. boldness he had, because ¿Ve que cuántas agallas él tuvo para hacer eso? he was actually putting his life on the line Porque al hacer eso, él estaba poniendo su vida en peligro because of that system. por causa de ese sistema que existía en aquel tiempo de la Iglesia Católica. And all I'm saying with that, when God puts a revelation in your soul, Y lo único que yo estoy diciendo al hacer ese comentario es que cuando Dios trae una revelación a su alma de usted, you are willing to put your life on the line. entonces usted desea o está dispuesto a entregar su vida si así es necesario. You are willing to forsake your reputation, Usted está dispuesto a olvidar su reputación your influence, o cualquier influencia que usted haya obtenido. whatever your life has been, you're willing to forsake that. Cualquiera que haya sido su vida, usted está dispuesto a dejar todo eso a un lado. When God puts a revelation of his will in Cuando Dios trae una revelación o la revelación de su your voluntad bosom. en su vida. And this was Martin Luther, as we know, the just shall live by faith. Y aquí estaba Martín Lutero. Él fue quien se paró y dijo, el justo vivirá por fe. Coming out of dark Roman Catholicism. Justo allí cuando ellos empezaron a salir de esa religión oscura del catolicismo romano. And we'll just read the rest. When Y vamos a continuar he had leyendo. found, he hideth, and for joy thereof. Dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene.
he goeth and selleth all that he hath and buys that field. Y compra aquel campo. All through time, speaking from a personal standpoint, I am willing. A través de todo el tiempo, y esto lo voy a decir desde un punto de vista personal, yo estoy dispuesto To sell all I have for the revelation that's on ground today. a vender todo lo que tengo por obtener esa revelación que Dios ha traído para este día. I am willing to die to my own. Yo estoy dispuesto a morir a mi propia manera de pensar to honor the word of God for today. para honrar la palabra de Dios para el día de hoy. And that plays itself out all through time. Ve, y esto ha ocurrido vez tras vez a través de todo el tiempo. And Martin Luther, Y allí estaba Martín Lutero. he just calls it a man found, and we Aquí la Biblia lo llama a él un hombre que encontró ese tesoro. This is all prophetic parables that Jesus is speaking. Todas estas parábolas eran parábolas proféticas que Jesús habló. So somewhere you've got to be able to put them in time and see the fulfillment of it. Y en algún momento en la historia usted puede aplicar estas parábolas y darse cuenta en qué momento ellas se cumplieron. And no matter what God does, Y no importa lo que Dios haga, how much he vindicates a voice, no cuánto Él vindique a una voz, matter. no importa. There is always the negative part Siempre va a estar allí esa parte negativa, alongside of it caminando a un lado de esa voz verdadera, saying, don't listen to that guy. diciendo, oh, él está mal, no lo escuchen a ese hombre. That's always going to be that way. Eso siempre va a ocurrir de esa And manera. it's no different today. Y no es algo distinto el día de hoy. So, I don't imagine Roman Catholicism was saying, oh, God bless Martin Luther. Yo no me imagino a esa iglesia católica romana diciendo, oh, Dios bendiga a Martín Lutero. There was a conflict. It set up a conflict. Ve, había un conflicto allí, eso ocasionó un conflicto. Verse 45. Versículo 45. Again, the kingdom of heaven is likened unto a merchant man. And También el reino de los cielos es semejante a un mercader. why a merchant man? ¿Por qué un mercader? The verse before says just a man. El versículo anterior decía que era solamente un hombre, Now it's a merchant man. pero ahora dice que es un mercader. And there's a reason for that. And I don't want to, I want to go somewhere else. Y hay un motivo por el cual esa palabra fue usada en específico, pero no quiero tomar mucho tiempo en esto. Again, the kingdom of heaven is likened unto a merchant man seeking goodly pearls, which is También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. the word of God. Eso se refiere a la palabra de Dios, The revelation for the time. a la revelación para su tiempo correcto. Goodly pearls. It's Buenas perlas. not wood, hay, stubble. No dice que estaba buscando heno, madera o hojarasca. It's goodly pearls. No, dice que busca buenas perlas. And who, when he had found one pearl of great price, Que habiendo hallado una perla preciosa, went and sold all that he had. fue y vendió todo lo que tenía. And you can apply that all through time. Y usted puede aplicar eso a través de todo el tiempo. When the revelation strikes the bosom Cuando la revelación viene y golpea su corazón, of a carrier, golpea el corazón de un mensajero, he is willing to sell out to it. esas personas están dispuestas a venderlo todo por quedarse con esa revelación. Because it identifies God and it identifies the carrier.
Eso hace dos cosas, identifica a Dios e identifica al mensajero. It's just what it does. Es lo que hace. And we know this pearl of great price was sanctification. Sabemos que esta perla de gran precio o esta perla preciosa se refiere a ese mensaje de santificación, The holiness move. a ese movimiento de la santidad. And it's God can't record something Dios no deja grabado and it algo not happen. para que luego no se cumpla. It wouldn't be recorded if it couldn't happen. Si algo no se iba a cumplir, entonces Dios no lo hubiera dejado escrito en su palabra. So we see the holiness movement was represented by the pearl of great price. Entonces aquí ese movimiento de la santidad estaba siendo representado por esa perla de gran valor, esa perla preciosa. And we know how that played itself out. Y ya sabemos cuándo y de qué manera se cumplió eso. We're moving through time again. Ahora, una vez más, nos movimos en el tiempo, And avanzamos. we've done this many times, and I'm not saying anything that you guys don't know already. Y ya hemos mencionado esto bastantes veces. Yo no estoy hablando algo que ustedes no sepan. So verse 47. Pero aquí, el versículo 47. And the kingdom of heaven is likened unto a net Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red that was cast into the sea and gathered of every kind. que echada en el mar recoge de toda clase de Which peces. when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, and the bad they cast away. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. And that fits in the great healing wave of the late 1940s and 1950s. Y esto encaja durante ese tiempo de las sanidades, las grandes sanidades que ocurrieron entre los años 40 y 1950. And the testimony of the preachers that was on ground at that time, Ahora, el testimonio de los predicadores que estaban presentes durante ese tiempo, they kind of said, you could preach any old simple message and the power of God would fall. ellos decían, usted podía en aquel tiempo predicar un mensaje muy simple y en ese momento el poder de Dios descendía. It was the time for the net. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo de la red. It wasn't before and it wasn't after. Ese tiempo no se cumplió ni antes ni después, fue exactamente en el tiempo correcto. That time slot was for the net. Ese periodo de tiempo fue para la red. And I always say this. This was after the world had experienced two world wars, the First and Second War, and of course that's closer to the Second War. Y se lo voy a repetir una vez más, ese tiempo ocurrió justo después de que el mundo había experimentado dos guerras mundiales. Y sí, esto se cumplió tiempo después de que terminó esa Segunda Guerra Mundial. But people all over the world were hurting, Las personas por todo el mundo estaban dolidas. lost. Again, I'll say, Habían perdido, the y voy a decir esto una vez más, people that fight the wars are the young, strong men. las personas que han peleado guerras son esos hombres jóvenes, fuertes. We should send guys like me that's not far from the grave anyway. I mean, Deberían de enviar a personas como a mí, que ya no estamos muy lejos de terminar en una tumba. well, he lived his life, he died anyway. But Sería bueno que dijeran, él ya vivió su vida, si muere, pues no pasa nada. take young men, Pero imagínese usted, ellos siempre mandan llamar a hombres muy, muy jóvenes, healthy, strong men, a los más fuertes. and die by the thousands. Imagínese ahora usted que esos hombres mueren
miles y miles de just ellos, to fight some political war simplemente por ir a pelear una guerra política somewhere. That makes me so en algún lugar, ¿ve? ugly. Eso se me hace a mí algo tan feo. Anyway, so that was the Pero- condition on earth. Continuando aquí, esa era la condición de aquel tiempo sobre la tierra. When, and I'll say it this time, that was God's way of introducing the seventh church age messenger. Pero eso fue lo que Dios usó para introducir a ese séptimo mensajero de la iglesia. And we know the story, the seventh church age messenger Y ya conocemos la historia de ese séptimo mensajero de la iglesia. is William Branham. Él fue William Marion Branham. You cannot put that messenger anywhere else Usted no puede hacer que ese mensajero encaje en ninguna otra edad. and still be on scriptural grounds. Y aún así hacer que la escritura encaje. Because the outstanding person in that great healing move, however many years it was, the outstanding person was William Branham. Porque la persona más sobresaliente durante ese movimiento de la sanidad fue el hermano William Branham. And all of the preachers that were on ground at that day said it. Inclusive todos los predicadores que estaban sobre la tierra durante ese tiempo, ellos confirmaron y dijeron la misma cosa. Nobody had it like he had it. Nadie tenía la unción como la tenía el hermano Branham. And that has that's no virtue to the man. Y no por eso estamos tratando de enaltecer al hombre. A sinner like the rest of us. Él fue un pecador, así como todos nosotros. But the calling, the purpose of God that was channeled through him Pero el llamado, el propósito que Dios canalizó a través de él is mind-blowing. fue impresionante. And God vindicated that servant because we know now Y sabemos que fue Dios quien vindicó a ese siervo. that it was the last push Porque ahora sabemos que ese fue uno de los últimos empujes that God would complete a church and eventually que Dios iba a usar para completar a su iglesia, rapture it. para prepararla para el rapto. And isn't hindsight great? ¿Y acaso no es grandioso el poder voltear a ver al pasado y darnos cuenta que eso era la verdad? We know that. Ahora sabemos que eso es verdadero. Brother Fred has brought out about the 3 watches. El hermano Fred ya ha hablado en varias ocasiones de las 3 vigilias. Brother Branham, a watch is a revelation El hermano Branham, ahora una vigilia es una revelación given by God que ha sido dada por Dios, where you can look and say, boy, the coming of the Lord is getting close. una indicación, un mensaje que le está diciendo a su novia, oh, realmente la venida del Señor se está acercando más. That's what a watch is. Eso es lo que es una It's a vigilia, revelation es una that's revelación on ground in your day. que ha venido a la tierra en su día, Because we're going to look at some other scriptures that bear this out. porque vamos a mirar otras escrituras que nos confirman esto. A watch is a revelation given by God Una vigilia es una revelación dada por Dios that it has to come through a servant. y eso tiene que venir a través de un siervo, That's the plan of God. It's porque de esa manera se cumple el plan de Dios. just not in the sky somewhere No es como que vimos algún mensaje allá en el cielo, en algún lugar, in universities. o que tuvimos que atender a cierta universidad para saber esto. It's not there. No es como que esta revelación salió del código de la Biblia, no, esto no se encuentra en esas It's cosas. in a servant. Esto vino a través de un siervo. God chooses a servant
Dios viene y escoge a un and siervo he brings out a revelation, y él de esa manera da una and the revelación body of Christ collects to it and say, y luego el cuerpo de Cristo se junta alrededor de eso my, we're getting close to the coming of the Lord. And y dice, oh, esto ya nos está acercando cada vez más a la venida del Señor. we'll read some scriptures that say that. Y ve, vamos a leer unas escrituras más adelante que hablan de todo esto. Okay. Going from there, let's go to Matthew Ahora quiero que vayamos a Mateo 25. 25, and we know what that is. Mateo 25, ya sabemos de qué habla. That's the parable of the virgins. Esta es la parábola de las vírgenes. 5 were wise, 5 were foolish. Dice que 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. And it says that the wise took oil and the foolish didn't. Dice que las sabias tomaron consigo aceite y las insensatas no. And you know people that they are foolish in how they believe. Yo creo que usted conoce personas que son tontas en la manera en que ellos piensan, Because they don't put their importance on the will of God. porque ellos no están dándole la importancia que deberían a la palabra de They Dios. put their importance on the manifestation, Para ellos lo importante son las the manifestaciones, good feeling, o el sentirse bien, tener un buen sentir, the fast music, la música rápida o que les causa the emociones, loud music. You can talk to la música fuerte. people and you can see that play itself out. Usted puede hablar con personas así y puede darse cuenta de qué manera ellos piensan. Because that's kind of what turns their crank. Ve, eso es lo que a ellos les agrada, les interesa. They don't have the word of God, the will of God, where it should be. Ellos no le dan la importancia que deberían a la palabra de Dios, a su voluntad. They have their eyes somewhere else. Ellos han enfocado sus ojos en otras cosas. So, verse 5, while the bridegroom tarried, Versículo 5 dice, y tardándose el esposo. which you can put that in a time frame. Y usted puede aplicar eso a cierto tiempo. In 40s, 50s, 60s, and on. Esto ocurrió allá en los años 40, 50, hasta los años 60. Have to put it in Laodicea without Pero esta escritura sí aplica al tiempo de la Odisea. sticking my neck out and put it in any particular. Y no quiero salirme mucho del margen de donde estas escrituras aplican. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En inglés dice tardándose el prometido. So there was a kind of a time where this is fulfilled. Entonces esto se cumplió en cierto tiempo. And at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo o el prometido. Go ye out to meet him. Salid a recibirle. So all I am saying is something had to happen on ground. Lo único que estoy diciendo es que durante este tiempo algo tuvo que ocurrir aquí en la tierra. That the body of Christ began to see, man, we're getting close to the coming of the Lord. Para que el cuerpo de Cristo comenzara a decir, oh Señor, ya estamos más cerca de la venida del Señor de lo que pensábamos. Because of a spiritual revelation, a spiritual understanding of what God's doing,
Ve, y eso fue causado por una revelación, un entendimiento espiritual de lo que Dios estaba haciendo en ese and tiempo what he is saying. Because that's y de las cosas que Dios estaba hablando para ese tiempo. only recorded there. It's not recorded in some other place. Ve, y eso quedó grabado aquí en esta parte de la escritura. No se habla acerca de esto en ningún otro lado. Because if they're saying, behold, the bridegroom cometh, something's going on. Porque si alguien viene y les dice, hey, el novio ya viene, el prometido, obviamente que hay algo que está ocurriendo. To make them say that. ¿Ve? Hay algo que tuvo que venir para que ese mensaje fuera dado, así como quedó grabado en la Biblia. I feel like I'm not getting my point across, but Discúlpeme, creo que siento como que no estoy aclarando bien lo que quiero decir. that's recorded in that time. Pero solamente quédese con esto. Mire la manera en que quedó grabado en las escrituras. Again, that really what starts to open that up En sí, lo que realmente comienza a abrir esa revelación is the revelation that the seventh church age messenger brought. lo que empieza a abrir este mensaje, a aclararlo, fue esa revelación que trajo ese séptimo mensajero de la iglesia. That's what begins to open that up, and they say, wow, we Eso fue lo que comenzó a abrir esa revelación, y ahí fue donde nosotros dijimos, oh, wow, are getting close to the coming of the Lord. realmente estamos acercándonos a la venida del Señor. And, okay, Muy bien, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. And dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. we know how all that plays out. Y ya sabemos de qué manera todo esto se cumplió. Uh, I'll say it this way. Y le voy a decir esto de esta manera. The foolish begin to realize that their priorities maybe they should have given more place to the word. It says, Las vírgenes fatuas comenzaron a darse cuenta que quizás sus prioridades no estaban alineándose en las cosas correctas que ellas creían, the Holy Ghost. porque ellas pensaban que lo más importante era tener el Espíritu Santo. The Holy Ghost is the spirit of the new birth. Sabemos que el Espíritu Santo es el espíritu del nuevo nacimiento, It is also the spirit of revelation. That's pero también es el espíritu de revelación. what the Holy Ghost is. Eso es lo que es el Espíritu Santo. So the foolish begin to realize maybe we had something, we were giving too much attention to something. Entonces esas vírgenes fatuas comenzaron a decir entre ellas, oh, quizás le dimos mucha importancia o demasiada importancia y nos enfocamos mucho en el Espíritu Santo y sus That manifestaciones, was not in first place. y eso no era lo que debería de estar en primer lugar. While they went, okay. So we know how that's recorded. The wise said, go buy for yourself. Y ya sabemos lo que dice aquí las escrituras. Dice que las sabias le dijeron a las insensatas, para que no nos falte a nosotros aceite ni a ustedes, vayan y compren aceite extra. Because we might not have enough. And you have to put it somewhere, and that, Y eso tiene que cumplirse, tiene que encajar en algún momento esa escritura. we know to be the charismatic move Y sabemos que parte de eso se cumplió durante ese tiempo, cuando hubo el movimiento carismático, where the emphasis was only on the Holy Ghost. donde el enfoque de ese tiempo era solamente enfocarse en el Espíritu Santo, The manifestation, the speaking in tongues, en las manifestaciones, en hablar en the lenguas, healing. en las sanidades. I've heard people that are still Roman Catholic, they still pray to Mary.
Yo he escuchado a personas que aún son católicos romanos, ellos siguen orándole a María and still enjoying the blessing of the Holy Ghost. y aún así ellos se gozan de la bendición del Espíritu Santo. So you have to put that in that area. Ve, usted tiene que aplicar esa escritura a esa área. So verse 10 says, Ahora, aquí en el versículo 10, mire lo que dice. and while they went to buy, the bridegroom came. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. And we know it's not his second coming because the way Ya sabemos que aquí nos está refiriendo a su segunda venida. it's recorded, the bridegroom came in a revelation. De la manera que esta escritura quedó grabada aquí, eso significa que el novio o el esposo vino, pero con una revelación. The bridegroom came and to alert the body of Christ. El esposo vino para alertar al cuerpo de Cristo, We are getting close to the coming of the Lord. The para decirles, ya estamos más cerca de la venida del Señor. bridegroom came to give the body of Christ an understanding. El prometido vino para darle al cuerpo de Cristo un entendimiento aún mayor, To move her forward. para que esa novia pudiera avanzar aún That's más. basically how you have to look at that. Básicamente esa es la manera en que usted tiene que ver esta escritura aquí. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. And eventually, the door to the Gentiles is going to be. Eventualmente esa puerta para los gentiles en cierto momento se va a cerrar. Shut. It's not tonight. Se va a cerrar. Y ahora eso no va a ocurrir esta noche. But eventually, the door to the Gentiles is going to be shut. Pero en cierto momento esa puerta para los gentiles se va a And we're cerrar. going to have the door to the 70th week of the Jewish nation. Y luego esa puerta para la nación judía se va a abrir. I want to look at a certain you know people and I know people. Yo quiero que veamos cierta cosa. Usted y yo conocemos personas They would never support the will of God. que nunca apoyarán la voluntad de Dios para este día. How it plays itself out on ground, what it incorporates, the carriers, Ellos pueden ver de qué manera esto se está cumpliendo. Sabemos que el mensaje de Dios, la palabra para este día, necesita de the mensajeros, body, necesita de un cuerpo que la crea, que crea el mensaje, and all that goes on. y todas otras cosas que están envueltas con todo esto. They would never support it. Ellos pueden ver cómo se está cumpliendo y aún así no la apoyan, la palabra de Dios. You've seen it, I've seen it. Usted lo ha visto y yo lo he visto. But when you talk to them, Pero cuando usted habla con ellos, they've got it all figured out. ellos le dicen que ellos saben exactamente qué es lo que va a ocurrir. Ellos saben qué cosas van a pasar. They know what the will of God is. Ellos dicen que ellos saben cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. And because of what I am going to say, Y por causa de lo que voy a decir, they are drunk on something. solamente voy a decir esto. Ellos están borrachos de algo. Se han emborrachado con algo. Let's go to Ezekiel chapter 14. Quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 14. When you talk to them, there is no way they're going to listen to you. Cuando usted habla con esas personas,
No hay manera de que ellos lo escuchen a usted. They're drunk on their own knowledge, Ellos se han emborrachado de su propio conocimiento, their own whatever. se han emborrachado de su propio, no sé qué palabra usar. We're going to look at something after. Let's just go to Y vamos a ver otra escritura después de esta, pero ahora solo quiere que vayamos allá a Ezequiel. Ezekiel 14. Ezequiel capítulo 14. And we looked at that in times past. Y ya hemos visto esta escritura en tiempos pasados. Ezekiel chapter 14. Ezequiel capítulo 14. Was Ezekiel just a flunky? Just a fill-in? Just ¿Acaso Ezequiel fue un donadie, uno que nomás estaba ahí calentando la silla? just somebody to take up the space? ¿Alguien que simplemente estaba ocupando un lugar para que no se mirara el lugar vacío? Ezekiel was kind of a major prophet. Ezequiel fue un profeta mayor. Now here he is, then verse 1, Ahora, aquí estamos en Ezequiel then 14:1. came certain of the elders of Israel unto me and sat before me. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. The only point I'll make there is this is not people off the street. El único punto que quiero hacer aquí es que estas personas que vinieron a él y se sentaron no eran personas cualquiera, desconocidos que caminaban por la calle. This is not knowledgeable people. Aquí está hablando de personas que tenían un These conocimiento. are elders in Israel and they know some stuff. ¿Ve? Estos eran ancianos de Israel y ellos conocían bastantes cosas. They do. Las conocían. And for the sake of what I am saying, when you talk to those people, Y simplemente por lo que voy a decir, cuando usted habla con personas como estas, that will not support the will of God, que no apoyan la palabra de Dios para este día, they know some stuff. ellos siempre se paran delante de usted porque ellos saben algunas cosas. They do. Ellos siempre dicen, yo conozco de este mensaje, yo sé algunas cosas. Probably a lot more than I know. Y quizás conozcan más cosas de lo que yo o usted sepamos. So here they come to Ezekiel. Pero mire, regresando aquí, dice que estos ancianos vinieron delante de Ezequiel. And the word of the Lord came unto me, saying, Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Son of man, these men have set up their idols. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón In their heart, and put the stumbling block of their iniquity before their face, y han establecido el tropiezo de su maldad, en inglés dice de su iniquidad, delante de su rostro. should I be inquired at all by them? ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? So we need to put that in a setting. Necesitamos poner esto, aplicarlo de la manera correcta. The idols in their heart in this setting, and you De la manera que habla cuando dice que había ídolos en su corazón, específicamente en este versículo que nos está hablando aquí. can look at it in other translations, Y usted puede ir a buscar esto en otras traducciones de la Biblia. is self-will Cuando usa la Biblia esa palabra ídolo, en el hebreo dice voluntad propia. Como que ellos estaban confiando en su propia voluntad. and unsubmissiveness. Y también esa palabra se usa para decir que no eran sumisos, que no se iban a someter bajo nada o nadie.
because of their self-will, they will not submit themselves to the will of God. En otras palabras, por causa de su voluntad propia que ellos ya habían establecido, no se iban a someter de manera alguna a la voluntad de Dios. They won't. Y no lo van a hacer. So God is saying, I can't tell these guys anything. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Ezequiel, no hay nada que yo le pueda decir a estas personas, a estos ancianos. I got carriers on ground that's proclaiming my word. Yo tengo mensajeros sobre la tierra que están proclamando mi palabra, They're not going to listen. pero ellos no los van a escuchar. And I'll bring in this here because Y voy a incluir esto también aquí, en este momento. when you turn down the will and the plan of God, Porque cuando usted rechaza el plan y la voluntad de Dios para este día, and still doing your spiritual things, y usted continúa realizando cosas espirituales que usted cree que están bien, you open yourself up to something usted lo que está haciendo es abrirle la puerta a algo. that, remember when Balaam ¿Recuerda usted cuando Balak asked Balaam to curse Israel? cuando Balac le pidió a Balaam que maldijera a Israel? Balaam said, the Lord won't let me do that. Balaam dijo, el Señor no me permite hacer eso. They're blessed. Esa es la bendición que ellos recibieron. Balak sweetened up the pie. Pero Balac le ofreció un mejor le ofreció un mejor tratado. We'll advance you, we'll make you popular. Te vamos a hacer una gran figura, vamos a hacer que te conviertas en alguien muy popular. We'll give you a big salary. Te vamos a aumentar, te vamos a dar un gran salario si tú quieres. Te aumentamos tu salario. Balaam starts to say, well, maybe I'll ask the Lord again. Y Balaam dijo, bueno, quizás con ese trato pues pueda preguntarle al Señor otra vez más si qué es lo que él quiere que haga. Wrong. Aunque era algo equivocado. Balaam prays again and God says, go. Y Balaam va y ora otra vez y Dios le dice, ve. Because how many see there's an idol there? ¿Cuántos de ustedes pueden darse cuenta que allí había un ídolo? There's an idol there. Había un ídolo ahí. Self-importance. La importancia o el creerse muy importante. Self-will. El establecer mi propia voluntad. They're not going to submit themselves to the will of God. Estos hombres nunca se van a someter a la voluntad de Dios, estas personas. That's how you have to look at it. Esa es de la manera que yo quiero que usted vea esta escritura. So, God said, go. Entonces Dios le dijo a Balaam, ve. But the next verse says, Pero el siguiente versículo dice, God's anger was kindled because he went. dice que el furor de Dios se encendió porque él fue para allá. So all I am saying, in 2025, the will of God is manifested. Lo único que estoy diciendo es que en este año 2025 la voluntad de Dios ha sido manifestada y expresada. Cannot play with that. Y usted no puede venir y estar jugando con eso. Because God might say, yeah, you're right. Yeah, William Branham is not the Seventh Church Age messenger. Go run with it. Usted no puede venir y decir, Dios, ¿está seguro que William Branham fue el séptimo mensajero? Y Dios no va a decirle a usted, sí, tienes razón, ve y anuncia que William Branham no fue el séptimo mensajero. God might tell you that. Quizás Dios le diga eso a usted, Because he told Balaam. así como él lo hizo con Balaam. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? God knows. I might not be expressing that very good this morning.
Dios lo sabe todo, ¿ve? Y quizás, discúlpeme, quizás no esté expresando esto correctamente el día de hoy. But that's how it is. It's a dangerous thing Pero eso es lo que es. Esta es una cosa bastante peligrosa. to tamper with the will of God. You won't. El tratar de torcer la voluntad de Dios para este día. Get by with it. No hay manera alguna de que usted haga eso y salga ileso. You might think you will, Quizás usted crea que lo puede hacer y que nada malo va a ocurrir, like Balaam. así como Balaam. So, another thing I want to say at this time. Hay otra cosa más que me gustaría decir en este momento. When God puts a revelation on ground, whether it's the first watch, second watch, third watch, Cuando Dios trae una revelación aquí a la tierra, ya sea me estoy refiriendo a la primera vigilia, segunda o la tercera, it exposes and it reveals headship. eso viene y expone y revela quiénes son los que están a cargo, quiénes son las principales cabezas que Dios ha establecido. You have to come in subjection to the revelation, Usted tiene que venir a someterse primeramente a esa to revelación, the Word of God, a la palabra de which Dios, is headship, la cual es la cabeza de todo, in the will and in the plan of God. It dentro del plan y de la voluntad de happened in Dios. the first watch, it happened in the second watch, Y eso ocurrió en la primera vigilia y en la segunda, and it's happening now. y está ocurriendo ahora. You have to be in subjection and give yourself to that headship. Usted necesita someterse a ese liderazgo que Dios ha The establecido. headship is the Word of God. El liderazgo para el día de hoy, o lo que Dios ha establecido como el líder, es su palabra, es la palabra de Dios. Jesus Christ revealed Es Jesucristo siendo revelado in your time. en su That's tiempo. what headship is. Esa es la cabeza de todo. And if Jesus was here in corporal body, we would fall and hold. Si Jesús estuviera aquí el día de hoy en un cuerpo corporal visible, yo creo que caeríamos de rodillas delante de him Él. by the ankles. Trataríamos de tocar sus tobillos o estaríamos a sus pies. But actually, he's here Pero en realidad Él sí está aquí, in revelatory form, if I may say a manera de revelación, si yo pudiera decirlo de esa manera. that. Jesus is speaking to the body of Christ. Jesús le está hablando al cuerpo de Cristo. You guys are off. Él les ha estado diciendo, ¿saben qué? Ustedes allá están mal. I won't support that. You guys are off. Ustedes por aquí están mal. Yo no voy a apoyar lo que ustedes están hablando. That's that negative thing running right alongside. Y ves, siempre existe esa parte negativa que avanza paralelo a lo que es correcto. Always was, always will be. Siempre fue de esa manera y va a ser así hasta el último tiempo. When you read Ezekiel, God commanded them to repent. Y aquí, si continúa leyendo esa parte de Ezequiel, ahí Dios les aconseja que se And arrepientan. that is the only remedy for anybody that's not submitted to the will of God. Y ese es el único remedio que hay para esas personas que aún han decidido no someterse a la voluntad de Dios. All you can do is repent. Lo único que ustedes pueden hacer es arrepentirse. You can study all you want. You can pray all you want. Ustedes pueden estudiar cuanto ustedes quieran, pueden orar todo lo que quieran, You have to repent and be pero tienen que arrepentirse subject to headship, y necesitan someterse a ese liderazgo que Dios ha to the establecido, Word of God a su palabra, that's on ground in your time. esa palabra que ha venido para la tierra el día de hoy.
Matthew 24. Ahora, vayamos allá a Mateo capítulo 24. Before we go there, Ahora, antes de ir para allá, let's go back to Matthew 13. vayamos de regreso a Mateo 13. Matthew 13. Just to, it's kind of arranged a certain way in my old brain. Y solamente, bueno, esto tiene una secuencia aquí en mi cerebro. En mi viejo cerebro, dice el hermano. So when you read that parable of the net, and again I'll say this, Cuando leímos esa parábola de la red, y voy a repetir esto una vez más, God introduced the seventh church age messenger ahí fue cuando Dios introdujo a ese séptimo mensajero de la at iglesia. that time, who was William Branham. Durante ese tiempo, ese fue William Branham. And we all know nobody had it like he had it. Y ya sabemos que nadie tenía la unción como él la tenía. And again, a sinner like the rest of us. Pero se lo repito, él fue un pecador, así como todos nosotros. So when you read that, it goes a certain distance. The end of verse 48, about cast the bad away. Entonces allí al final del versículo 48 dice así, dice, y una vez llena la sacan a la orilla, sentado recogen lo bueno en cestas, dice, y lo malo echan fuera. So shall it be at the end of the world, the end of Laodicea. Así será al final del mundo o del siglo, refiriéndose a la edad de la Odisea. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. That takes it right to the end. So Ve, eso ya ocurre justo al final. Jesus turns to them and said, "Do you understand these things?" And they said, "Yeah." Y Jesús se voltea y mira a sus discípulos y él les pregunta, ¿entienden estas cosas? Y ellos les dicen, And sí. probably all they could at that time. Ve, yo creo que lo entendieron lo mejor que ellos pudieron en aquel tiempo. Verse 52 says, Versículo 52 dice, "Therefore, every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is likened unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old." él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas And viejas. all I'll say to that, it had to start somewhere. Lo único que voy a decir en cuanto a esto es que esta situación tuvo que tener un comienzo. The kingdom of heaven is likened unto that. Dice, el reino de los cielos es semejante a So esto. it started with the seventh church age messenger. Y esto comenzó con el séptimo ángel mensajero. And he brought out of his treasure revelations that we could see. We're getting close to the coming of the Lord. Y él sacó de su tesoro revelaciones que nos mostraron, nos enseñaron que ya estábamos más cerca de la venida del Señor. And that's where it started. Y ahí es donde comenzó. But that parable says every scribe. So it's going to push its way all through time. Pero aquí dice, todo escriba, ¿ve? Eso nos está indicando que esto se va a cumplir a través de un periodo de tiempo. Right to the end. Y va a ser así hasta el tiempo del So, fin. When God took the seventh church age messenger off the scene, Cuando Dios quitó de la escena a ese séptimo mensajero de la iglesia, God's will was still to move forward. la voluntad de Dios aún debería de continuar hacia And adelante. headship had to have a place again Entonces el liderazgo, la cabeza que Dios iba a establecer, necesitaba tener un to lugar operate. donde operar. And God raised up Raymond Jackson.
Y ahí fue cuando Dios levantó al hermano Raymond Jackson. We've all been exposed to that enough to realize how headship and how revelation operated in his calling. Y yo creo que todos ya fuimos expuestos a eso. Nos dimos cuenta de qué manera la voluntad de Dios, el liderazgo que Dios le asignó a ese hombre, se cumplió y de qué manera operó. That's all part of this. Have you understood these things? Y todo eso era parte de lo que Jesús le había preguntado a sus discípulos. ¿Ustedes entienden estas cosas? And he's saying, every scribe bringeth forth out of his treasure things new and old. Cuando él dijo, todo escriba saca de su tesoro cosas viejas y cosas Did nuevas. that not happen in the ministry of Raymond Jackson? ¿Qué acaso eso no se cumplió durante el ministerio del hermano Raymond Jackson? Yet right alongside of it is those people that are not living by revelation. Pero juntamente allí se cumplió durante ese tiempo, ahí se encontraban esas personas que no estaban viviendo por They're revelación. just living by something else. Ellos simplemente han estado viviendo por alguna otra cosa Oh, Brother Jackson is off. y ellos comenzaron a decir, oh, el hermano Jackson está equivocado. He don't say it like the prophet. And Él no está diciendo las cosas exactamente como el profeta las dijo. on it goes. We Y así comenzaron a decir una y otra cosa de esa manera. know the conflict that was there. Podemos ver el conflicto que existió durante ese tiempo. So when you fast forward, Brother Jackson dies suddenly. Y luego el tiempo avanzó y llegamos al momento en que el hermano Jackson murió de una manera inesperada. I was shocked when I heard that because I always thought he was a pretty healthy man. Yo quedé impresionado cuando recibí las noticias de que él había fallecido. Yo siempre pensé que él era un hombre muy saludable. He had his horses. And he was pretty good shape for a. Él tenía sus caballos, yo creo que estaba en buena forma para cuidarlos, cuidar de su granja, Man his age. para ser un hombre de esa edad. Brother Jackson died. Pero así nos enteramos de que el hermano Jackson falleció. The will of God still has to move forward. Pero aún así, con todo eso, la voluntad de Dios necesitaba avanzar hacia adelante. The man is a sinner. Ese hombre también fue un pecador. God has to choose another sinner. Y luego Dios viene y escoge a otro pecador. Okay. Muy bien. When that happened, we still have to look at the spirit of revelation, which guides the church. Y aun cuando ocurrió eso, nosotros necesitábamos ver cuál era ese espíritu de revelación que estaba ahí para guiar a la iglesia. And see what the will and the plan of God was. Y necesitábamos comprender cuál era el plan y la voluntad de Dios después de que el hermano falleció. Just for the sake, God chose this assembly to expose publicly. Y simplemente voy a decir esto, Dios escogió a esta asamblea para exponer públicamente What was going on. lo que estaba ocurriendo. Before, everything was kind of, what's going on? Did you hear what so-and-so said? Ve, antes de que esto ocurriera, sabíamos de personas que decían, oh, ¿qué está ocurriendo? ¿Escuchaste lo que tal hermano dijo? What are they doing? ¿Qué están haciendo allá? It's just kind of, everybody's kind of nervous. Todos, yo creo que muchas personas, todos estábamos nerviosos. I experienced it. Yo experimenté eso. God chose this assembly to go public with what was going on. And Pero Dios escogió a esta asamblea para que expusiera públicamente lo que estaba ocurriendo.
it's still moving forward. Y aún hasta el día de hoy continuamos avanzando. The Spirit, the Holy Ghost is the Spirit of the new birth. El Espíritu Santo es el espíritu del nuevo The nacimiento. Holy Ghost is the Spirit of revelation. El Espíritu Santo es el espíritu de And revelación. that's the issue. Y ese es el problema. So let's go to Matthew 24. Ahora sí, vayamos a Mateo 24. Matthew 24. Mateo 24, ya con esto voy a terminar. Matthew 24. Mateo 24. And this, you can kind of put it in all three watches. Esto que vamos a leer usted lo puede aplicar en las 3 vigilias. Eventually, this thing has to end. En cierto momento esto tiene que terminar. Jesus said, if I come in a second watch or a third watch, Jesús dijo, y si yo vengo a la segunda vigilia o en la tercera, blessed are those servants. benditos son esos So siervos, there bienaventurados. has to be an end. There was a beginning, there will be an end to this. Entonces, si hubo un comienzo, tiene que haber un final para todo esto. So this parable, you can kind of lay it over all three watches. Y esta parábola usted la puede aplicar sobre a las 3 It's vigilias. that negative element Aquí nos habla de ese elemento negativo that will look at, usually it's the carrier. que regularmente ellos están poniendo sus ojos sobre el mensajero. And he's off, he doesn't say it right, or Ellos están ahí diciendo, oh, está equivocado ese hombre, él no lo está diciendo correctamente. what difference does it make what excuse? They just No importa qué excusa ellos usen, eso no causa ninguna diferencia. identify themselves, what Lo único que hace es identificarlos a they ellos. are, that's all they do. Los identifica, dice quién realmente son ellos. And anyway, verse 45 Pero vamos a leer en el versículo 45 of Matthew 24. de Mateo 24. Who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Over his household to give them meat in due season. En inglés dice para que les dé carne a su debido tiempo. All I am saying is, no man rules the body of Christ. Lo único que estoy diciendo es que no existe ningún hombre que gobierne sobre el cuerpo de Cristo. That's not the way you look at it. Esa no es la manera correcta de mirar esto. But the revelation that he carries, Pero la revelación que ese hombre tiene, the will of God that he carries, la revelación que ese mensajero ha traído, rules the body of Christ. eso es lo que gobierna el cuerpo de And Cristo. if I will not come in subjection to that, Y si yo no vengo, y me someto a esa I revelación, will be the loser. entonces yo voy a ser el perdedor. Doesn't matter who the carrier is. No importa quién sea el mensajero. If he is bringing the will of God, Si esa persona está trayendo la voluntad de Dios, I have to. yo me tengo que someter. Jesus said, "I'll make him ruler over the household." Jesús está diciendo aquí en esta escritura, yo los haré el que gobierne sobre esa casa. That revelation that is being carried, it rules the body of Christ. Esa revelación que está trayendo ese mensajero es la que gobierna el cuerpo de Cristo. Can anybody go back on the revelation of the Godhead? ¿Acaso alguien puede dejar de creer la revelación de la deidad de Dios? Anybody go back on baptism in the name of Jesus Christ? ¿Acaso alguien puede dejar de creer en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? Cannot go back on those things. Usted no puede regresar y dejar de creer esas cosas. Anyway, Pero bueno, continuemos. blessed is that servant whom when his Lord, when he cometh, shall find so doing. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Not the negative part. Pero eso no aplica a la parte negativa.
Verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Again, no man is ruler. Una vez más se lo repito, no existe ningún hombre que sea el gobernante. It's the word of God, that is Jesus Christ. Esto se está refiriendo, lo único que puede ser el gobernante del cuerpo de Cristo es la palabra de Dios que Jesucristo ha dado. That is the ruler. Eso es lo que gobierna el cuerpo de Cristo. But and if that evil servant Aquí hay un pero, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, shall say in his heart, my Lord delayeth his coming. mi Señor tarda en venir. And what I say to that, Y lo que tengo que decir al respecto nobody in this movement or anyway, es que nadie dentro de este movimiento o en ningún otro lugar anywhere will say, my Lord delayeth his coming. se para a decir, oh, mi Señor está tardando en venir. They will not say those words, Ellos no van a decir esas palabras, but they will say, oh, your revelation is off. pero lo que sí dicen es, oh, su revelación está equivocada. And the Word of God always defines time. La voluntad de Dios, su palabra, siempre nos aclaran el tiempo correcto. Puts you in a time frame. Ellos siempre aclaran, le muestran a usted en qué tiempo está usted That's viviendo. what the Word of God comes. Eso aclara en qué tiempo la palabra de Dios viene. The reason they're saying, my Lord delayeth his coming, Y el motivo por el cual esos siervos están diciendo, oh, mi Señor tarda en venir, is because they're denying the Word that tells them how close the coming of the Lord is. es porque ellos han estado negando la palabra de Dios, que es la que les dice cuál es el tiempo correcto cuando el Señor vendrá. That's how you have to look at that. Esa es la manera en que usted tiene que ver esto. And I use this example. When I grew up, there was no such thing as a twinned highway. There was no such thing as a Confederation bridge. Cuando yo era niño y estaba creciendo, no existía tal cosa como un puente de la Confederación o una autopista grande de autos. So when you hear those words, you have to put it in a time frame. Entonces, cuando usted empieza a escuchar esas palabras, usted comprende que usted se está refiriendo a cierto periodo de tiempo, cuando ellas ya existían. And the reason the evil servant is saying, my Lord delayeth his coming, Y una vez más le digo, la razón por la cual este siervo malvado dice, mi Señor tarda en because venir, he's rejecting the revelation of the faithful servant that es porque ellos han estado rechazando la revelación que ese siervo fiel estaba trayendo God is using. y al cual Dios estaba usando. That's how you have to look at that. Ve, así lo debe de ver esta escritura. Because revelation puts you in a time frame. Porque la revelación que viene le enseña a usted en qué tiempo está usted viviendo. You can say, wow, we are getting close to the coming of, and Y usted se da cuenta y dice, oh, realmente estamos muy cerca de la venida del we Señor. are. Y sí lo estamos. And if you don't realize that, you're Y si usted no es capaz de darse cuenta de eso, turning down the Word of God. es porque usted ha estado rechazando la palabra de Dios. And shall smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken. Dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos. And this is me. Ahora, este soy yo. When I read that, Cuando yo leí I esto, thought, nobody in this movement, positive or negative, yo dije, bueno, no hay nadie en este movimiento, ya sea una persona que siga la palabra de Dios o una que la critique, que sea negativa, is going to go out drinking
Ninguno de los dos va a ir allá a emborracharse, and go out and carouse in the world. They know ni a engrandecerse o tratar de actuar como los del better mundo, than that. porque yo creo que ambos saben lo que es mejor. So, how I was looking at it is Pero de la manera en que yo entendí esto, they're drunk with something. es que estas personas se han emborrachado de algo. They're drunk with their own self-importance. Se han emborrachado con importancia propia. Se han vuelto orgullosos y vanagloriosos. They will not. It's just like the guys that came to Ezekiel. No van a, esas personas no van a, dice, es como esos individuos que se acercaron a Ezequiel. God says, "What? Should I even talk to these guys?" Dios le dijo a Ezequiel, ¿puedo, inclusive podría hablar con estas personas? No lo creo, Because they're not going to listen. porque no me van a escuchar. So, these ones that stand against the will of God in our time, Entonces, todos aquellos que se están parando en contra de la voluntad de Dios en este tiempo, I'm going to say this: y lo voy a they're decir, drunk with something. se han emborrachado de It's algo. not alcohol. Y no me estoy refiriendo a bebidas alcohólicas. They're drunk with their own position, Se han emborrachado de su propia their posición, own importance, se han vanagloriado, se han dado importancia, engrandecido a sí their mismos, own whatever. o cualesquiera que sea la palabra correcta. To me, that's how you have to look at that. Para mí, así es como usted debe de ver esta escritura, Because they're not going to listen to Revelation. porque ellos no van a escuchar la revelación. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de Appoint dientes. him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. And I'm going to quit, but Y ya voy a terminar. you cannot look out in denomination. You can't look out in organized crime somewhere. Usted no puede ir a buscar esto allá en la denominación o aquellos que cometen crimen You organizado. have to look at the body of Christ in our time. Usted tiene que ver cómo esto aplica a aquellos que están alrededor del cuerpo de Cristo en este tiempo. And what people are saying. Because Tiene que darse cuenta cuáles palabras están saliendo de la boca de las personas. what they are saying will either identify themselves as being wise, Porque lo que una persona hable en este tiempo lo enseña o muestra que ellos son personas sabias or evil. o que son personas malvadas. Okay. Muy bien. The way I look at that drunken, De la manera en que yo interpreto eso cuando dice que se emborrachan, Jesus said that we had to die to self. Jesús nos dijo que deberíamos de morir a nosotros mismos. Die to whatever worldly or position that we had. Morir a cualquier posición en el mundo que nosotros hayamos tenido. You cannot have something of that in the forefront. Usted no puede hacer que tal cosa esté por encima de la voluntad de You have Dios. to be, Jesus said you have to die to that life. Jesús dijo, ustedes necesitan morir a ese estilo de vida. And what I say to that, if you have that in the forefront,
That is what intoxicates you. Lo único que yo estoy diciendo es que si usted tiene algo por encima de la palabra de Dios, eso es lo que lo está intoxicando a usted, lo que lo está emborrachando. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que digo? You can talk to people I have. They will not support the will of God, but they know it all. Usted puede hablar con personas, yo lo he hecho. Usted puede hablarles de este mensaje, pero ellos nunca van a apoyar esta revelación. Y aún así ellos dicen que saben mucho, que lo saben todo. They're intoxicated with what they know. Están borrachos, se han intoxicado del conocimiento que ellos tienen. And as I said earlier, when you start playing with that, Y como les dije anteriormente, cuando usted empieza a jugar de esa manera, put yourself in a dangerous, usted se está poniendo en una situación bastante peligrosa. because God is just liable to say, yeah, go ahead, yeah. William Porque Dios puede venir y decirle, sí, adelante, ve, hazlo. Branham is not the Seventh Church Age message. ¿Tú quieres creer que el hermano Branham no es el séptimo mensajero de la iglesia? Adelante. Moncton is off. Yeah. ¿Tú quieres creer que los de Moncton están equivocados? Adelante. You're right. You're right. Yeah. Sí, tienes razón. Yeah. I've seen it happen. Yo he visto cómo eso se ha cumplido. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que lleves ahora a tus hijos con tu bendición. Give us traveling mercies. Be with each one. Sé con cada uno de nosotros en el camino. In the name of Jesus Christ, we pray. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.